Muy buenos días a todos, bendiciones, gracias por querer estar aquí. Hoy vamos a hablar de lo que es la mente, según un curso de milagros. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos las gracias al Maestro Jesús por llevarnos tan dulce y amorosamente de la mano. Gracias a todos los hermanitos por querer estar aquí, liberando juntos al mundo de lo que pensábamos que era, llevando a cabo nuestra función especial en el gran plan de Dios para nuestra salvación. Y gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Pues vamos a ver, gracias Santa Sandra Fernández, buenos días. Vamos a ver qué es lo que antiguamente, ilusoriamente entendíamos por mente. Y para ello pues simplemente pongo la palabra mente en el buscador de Google y aparecen cosas como esta. Mente, conjunto de capacidades intelectuales de la persona. Capacidades intelectuales. Pareciera que hemos pensado que la mente era un conjunto de capacidades intelectuales. Capacidades de aprender la realidad, ¿no? La mente era para desarrollar pensamientos, para producir pensamientos. Otra definición dice, parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades. Como si en el ser humano hubiera una parte en la que las capacidades intelectuales de la persona se pueden desarrollar. Vamos viendo que se está circunscribiendo la mente al ámbito de lo humano. El ser humano, el cuerpo, porque ¿qué es lo que define al humano? Un cuerpo con unas características físicas, un cuerpo que puede pensar, ¿no? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas, cogniciones de conocimiento, capacidades de conocimiento que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Algunas de las características del humano, algunas de las cuales, son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Fijaos lo que se nos dice, ¿no? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas de conocer, conoscere, cognición, que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Está igualando lo que sería capacidades en general, ¿no? La capacidad de percibir, la capacidad de pensar, la capacidad de tener conciencia de algo, la capacidad de memorizar, la capacidad de imaginar. Capacidades. Una mente que tiene capacidades. Y otra definición diría, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Procesos. La percepción sería un proceso, el pensamiento sería un proceso, la conciencia sería un proceso, la memoria sería un proceso. Cuando vemos la palabra mente viene también
filosofía de la mente. Y dice, la filosofía de la mente o filosofía del espíritu es la rama de la filosofía que estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías. ¿Qué es la mente? Y nos dice, está compuesta de cuadros de imagen mental que son grabaciones de experiencias pasadas. El individuo usa su mente para planear y resolver problemas. Otra definición, psicología, conjuntos de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. ¿Dónde está ubicada la mente? ¿Realmente está en el cerebro o existe más allá de este? La teoría de la mente es la habilidad cognitiva que nos permite explicar por qué un individuo comprende y predice los sucesos que puedan venir. Bueno, pues estamos viendo cómo se concibe generalmente, así a grandes rasgos, la mente, ¿no? La mente como el producto de una actividad cerebral, encefálica realmente, porque sería el encéfalo, comprende el cerebro y el cerebelo. Y vamos a leer ahora lo que pone Jesús en el curso. 1. Mente, espíritu. El término mente, estoy en la calificación de términos. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. Cuando el término va con mayúsculas se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Vemos que hemos visto a la mente y dentro de ella decía la capacidad de la conciencia, ¿no? La capacidad de la conciencia es la capacidad de ser conscientes de algo. La conciencia, como nos explica el curso, pertenece al ámbito del ego en el sentido de que si vemos lo que sería la mente de Dios, es una mente que es total y toda abarcadora y nosotros creemos que la mente se ha dividido y que cada uno posee una parte de ella. Ahora no nos creemos como parte de ese ser mental que es total y todo abarcador, sino que creemos que tenemos un trozo de mente y a eso es a lo que llamaríamos la conciencia. Cuando el hijo cree que se puede separar del padre, surge la idea de la conciencia. Para poder entendernos aquí ahora, la idea sería que en Dios, en el reino del conocimiento, somos consciencia, porque somos conscientes de todo, porque conocemos, y aquí la mente, cuando cree que se separa, se vuelve conciencia. Y cada uno de nosotros seríamos un espacio de conciencia limitado. Porque además este truco de la conciencia frente a la consciencia que lo es todo y lo conoce todo por igual, el truco de la conciencia consiste en que parezca que las ideas abandonan su fuente y por lo tanto en la conciencia podemos tener unos cuantos pensamientos, porque puede que tengamos más de uno a la vez aparentemente según lo ilusoriamente complejo de nuestro pensar, de nuestro razonar o de nuestro percibir. Y que esos pensamientos, cuando salen de la conciencia, parecen haber desaparecido. Y podemos decir que algunos se guardan en lo que llamamos otra capacidad, la memoria, ¿verdad? Pero que si no están en la conciencia, pues como, pues si yo no supiera dónde están. Fijaos que la mente ahora se dice a sí misma que es un espacio de conciencia, un espacio mental o espacio de conciencia, donde llegan pensamientos que cuando no están en la conciencia no están. Pero ¿qué entendemos si nos atenemos a lo que nos dice Jesús en el texto? Las ideas no abandonan su fuente. Eso que creemos que ha pasado de separarnos de la mente de Dios, arrancarle una parte de la mente y guardarla solo para nosotros, si no ha pasado, si Dios tiene razón y yo estoy equivocado,
Si la mente sigue perfectamente unida, si las ideas no abandonan su fuente, todas las ideas, aunque nosotros las saquemos del espacio de conciencia, están en nuestra mente. Y por lo tanto, si nos abrimos a la verdad, siempre tenemos acceso a las ideas de Dios y ya no podremos perder. Ya no podremos perder nada. Porque además ahora, si nos reconocemos como seres mentales, si queremos hacer este gesto de hacerle caso al texto de Un Curso de Milagros y comprender que la mente no es un producto del cuerpo, sino que el cuerpo es una invención de la mente para que nos digamos que sí, que esa separación tuvo lugar y que ahora este ser de mente infinita se ha vuelto constreñido y confinado en un cuerpo, y entonces la mente es individual y particular y puede tener pensamientos privados. Si concebimos que esto es un error, que no podemos tener pensamientos privados porque esos pensamientos son sin sentido, sin significado, tendremos acceso a la verdad sobre la mente, que es que somos un ser universal, que somos la mente del Cristo, la mente del Hijo de Dios, una mente unida con el Creador y con todos los aspectos de la creación. Ya no habrá mentes individuales. Como nos explica Jesús aquí, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. Cuando yo, la mente, me concibo como espíritu, vuelvo a tener la capacidad de Dios, la capacidad de crear. Si la mente se concibe como un producto de un cuerpo, de una actividad física, entonces yo ya no tengo la habilidad, el don de la creación. Tengo la capacidad de pensar por mi cuenta desde la creencia de ser un ser vacío. Fijaos que el espacio mental ahora lo concebimos como un espacio mental vacío al que llegan pensamientos. Creemos que el vacío ha surgido de ser un ser mental total, espíritu puro, ser de pura luz, iluminado completamente, a ser un ser con un espacio mental, un espacio de conciencia limitada, parcial, finita, a donde llegan pensamientos que además creemos que podemos elegir y que los pensamientos que elijamos somos, porque nos vamos autoengañando, aceptando una serie de pensamientos en nuestra mente que nos van diciendo cuál es nuestra identidad como ser individual, sin tener en cuenta además que esta mente que creemos ser ahora, en realidad está siendo nutrida falsamente por pensamientos de una mente colectiva, que es el primer paso de la separación. El Hijo de Dios cree que se separa de su fuente y surge esa conciencia de ser un yo, un ego, un espacio mental confinado, definido, que luego, para poder sobrevivir a la experiencia de devastación que surge en ese primer instante y al no querer perdonar porque la mente se duerme y empieza a soñar con la separación, y aunque entra en el sueño con la mente del Cristo, con la mente correcta, con la mente sana, como no quiere aceptar lo que esta mente sana tiene que decir, que es que la separación no ha ocurrido porque estamos en Dios, estamos en unidad, las ideas no abandonan su fuente, como no quiere aceptar eso, tiene que proyectar la idea de haberse dividido en un montón de partes, que es como el Big Bang, el surgimiento del mundo. Y cada parte de la mente ahora aparece como un espacio mental chiquitito. Esta parece ser la situación en la que cada aspecto de la mente, cada parte de la mente, puede ser una mente individual y tener pensamientos privados
que no son tales, porque además vienen de la mente colectiva, que nos van conformando a cada uno de nosotros como una mente individual. Por lo tanto, vemos la clase de autoengaño a la que nos sometemos, de lo que es una mente total y todo abarcadora, un espacio de conciencia infinito, que es a lo que llamaríamos consciencia, a una mente que se divide en un primer momento, en una mente que colectivamente se cree dividida, seccionada de su creador, y que para poder subsistir sin perdonar, sin darse cuenta de que esto es solo una imaginación, porque hemos visto que una de las capacidades que aceptamos como propias de la mente es la de imaginar imágenes. La mente se imagina que se separa, la mente fantasea, porque las imágenes, las imaginaciones, las fantasías no son reales. Fantasea, se imagina con que se separa, y luego fantasea, se imagina que proyecta, porque en vez de extender, se inventa la capacidad de proyectar o deshacerse de los pensamientos, al creer que ha podido abandonar su fuente. La mente cree que se ha proyectado desde la mente de Dios afuera, como si hubiera algo fuera de la mente de Dios, y ahora cree estar fuera de la mente de Dios, creando por su cuenta, y utiliza la proyección en vez de la extensión para crear falsamente un mundo que no existe, y en donde la propia mente se experimenta como completamente dividida, como habiendo adoptado formas por las cuales la mente no se reconoce a sí misma. Como vemos, todo esto es un proceso mental. Lo físico es puramente algo imaginario. Como nos explica Jesús en el texto, para que la mente se vuelva algo físico, tiene que hacerlo a través de una creencia. La mente cree que se vuelve física y por lo tanto deja de ser espíritu inmortal. La mente ya no está aceptando la verdad de lo que es un ser de pura luz, de puro espíritu. Cuando la mente se reconoce como lo que es, un ser sin forma alguna, la mente se ilumina. Por eso cuando la mente acepta que lo que somos es espíritu, la mente se ilumina. Cuando la mente cree ser un cuerpo mediante una creencia, porque es solamente una alucinación, una fantasía, una imaginación, entonces se convierte en lo que no es. Hemos pasado de ser un ser mental mediante una creencia a ser un ser físico. Y como creemos lo que queremos creer, la creación es una cuestión de voluntad, pues si ahora yo, el Hijo de Dios, su extensión, la extensión de su mente, quiere ser un cuerpo, pues así me experimentaré. Me experimento entonces equivocadamente como un ser separado, corporal, físico. Venimos al mundo a tener esa experiencia alucinatoria, ilusoria, fantasiosa de ser un cuerpo. Y esta es la situación mental en la que parecemos encontrarnos. Por eso la solución es tan sencilla. Solo tendría que mentalmente querer perdonar, que es cambiar de mentalidad, dejar de concebirme como un ser individual, corporal, físico, dar ese salto a la mente que entró en el sueño desde el primer momento, la mente del Cristo, la mente correcta, la mente recta, la mente sana, que recuerda la verdad. Porque hemos visto que otra de las capacidades de la mente, como hemos dicho, era la de la memoria. Podemos acceder a la memoria de Dios, a esa mente. Tenemos en la memoria la mente del Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Decidir que la capacidad que nos hemos inventado, en vez de conocer, la capacidad de percibir, porque para que ese mundo pueda parecernos real, nos inventamos los sentidos del cuerpo para tener pruebas, testimonios físicos a través de los sentidos de que el mundo está ahí. Por lo tanto, hay que querer dejar de percibir con los sentidos del cuerpo
para percibir de la manera que nos dice el Cristo, la mente correcta, que es por la cual vamos a recordar lo que somos. Espíritu inmortal. Si la mente quiere, si esa es nuestra voluntad ahora, podemos volvernos mentalmente sanos. Dejar de creer que la enfermedad, igual que es lo mismo que decir separación, enfermedad igual a separación, que la enfermedad es posible, y recobrar la cordura, porque creer que la enfermedad es posible, que la separación es posible, es un hecho, es un pecado, es una locura. Reconocer que tan solo ha sido un error de pensamiento, he pensado equivocadamente, he pensado que podía separarme de mi fuente, Padre, ahora reconozco que no fue posible. Perdonar, cambiar de mentalidad al respecto, cambiar de opinión al respecto y aceptar la mente del Cristo como nuestra única identidad. Y entonces la identidad corpórea, el cuerpo, ya no va a ser nuestra identidad, sino que va a ser un medio. Ya no será mi finalidad, sino que será el medio para estar en un mundo donde parece que percibimos, pero felices. Felices de que no haya pasado tal cosa como la separación, de que no seamos un traidor, de que no hubiéramos atacado a Dios y le hubiéramos arrancado una parte de su mente y nos hubiéramos apoderado de ella, y la hubiéramos guardado solo para nosotros y pudiéramos tener pensamientos privados, porque ahora la mente piensa que solo quiere pensar los pensamientos que piensa con Dios, porque la mente piensa, y esa es la única capacidad de la mente, pensar como Dios piensa. Luego todos los demás conceptos, términos que nos hemos inventado, como la capacidad de percibir, la capacidad de imaginar, la capacidad de conciencia, la capacidad de memoria, son invenciones nuestras. En realidad, lo único que existe es la capacidad de pensar, y es la de Dios. Dios nos piensa tal como Él quiere que seamos. Por eso, el primer pensamiento distinto es que puedo tener una conciencia en vez de ser la consciencia de ser el ser que soy. El Hijo de Dios cree que se separa y surge la capacidad de la conciencia. Ya no soy consciente de todo, sino que tengo una conciencia limitada. Puedo tener pensamientos individuales y pensamientos privados que pienso sin Dios. Puedo dejar a Dios fuera de la conciencia y existir sin Él. Y además entonces, mediante la proyección, me creo, me invento, me imagino, empiezo ahí a tener la capacidad de imaginar, me invento la capacidad de imaginar, percibimos como imágenes, me invento la capacidad de imaginar y me invento la capacidad de percibir a través del cuerpo para que parezca que tengo otras memorias, me invento la capacidad de la memoria, que me dicen que el pasado ha ocurrido, que he venido, que soy un cuerpo y que percibo con los sentidos, existo como un ser corporal, físico. Por lo tanto, podemos prescindir de todas esas capacidades usadas por nuestra cuenta, a nuestra manera, dejárselas, vaciarlas de contenido no significativo, no valioso, contenido falso, dejárselas a Dios para que su voz nos las reinterprete y se pongan a nuestra disposición, a nuestro servicio, y no en nuestra contra, porque lo que estábamos haciendo era estar en nuestra contra. Y por lo tanto así, la capacidad de conciencia se va a iluminar y se va a convertir en conciencia cuando la mente reconoce que es espíritu. Sitúa al espíritu en el centro de su altar, en el centro de su mente, se focaliza en ser espíritu y no en un cuerpo. La capacidad de percibir se va a convertir en la capacidad de percibir totalmente en vez de parcialmente como percibíamos antes con los sentidos del cuerpo. La vista física se convierte en la visión que percibe luz. El tacto se convierte en el tacto de Cristo, que da el don de la vida a todo lo que toca. Todo se vuelve valioso y precioso. Y la capacidad de inventarnos pensamientos concretos, simbólicos, véase palabras, se convierten en símbolos
que ya no son imágenes que reflejan un mundo de separación, sino que solo tenemos una imagen, la imagen unitaria del Cristo, unido a su Creador y a toda la creación. La memoria de ser un ser individual que surgió de un cuerpo, en un cuerpo, que es un cuerpo, se convierte en la memoria de Dios, de ser nuestro Creador, Dios el Padre, Dios el Hijo. Las capacidades se reinterpretan ahora en pro de la verdad y se unifican con un solo propósito, el de amar como Dios ama, crear como Dios crea. Y por eso aquí se nos da la percepción sana que incluye todas estas capacidades de forma saludable. La mente piensa ahora solo los pensamientos que piensa con Dios. Gracias, bendiciones, os amo.